Bienvenidos a la lección 4 del crecimiento espiritual. Vamos a estar mirando lo que son las etapas del crecimiento espiritual. Es importante para nosotros que entendamos esto que hemos estado estudiando desde el proceso de la niñez, madurez y perfección. Y hemos visto que es importante entender todo el proceso de la salvación, que es la justificación, la santificación y la glorificación. Hoy vamos a estar mirando lo que nosotros experimentamos, como decimos nosotros en carne propia, lo que implica para nosotros este crecimiento espiritual. Miramos aquí en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, pasamos a ser nuevas criaturas y empezamos a relacionarnos con Dios. El Espíritu de Dios, con el cual nosotros hemos sido engendrados, empieza a obrar en nuestras vidas. Y lo normal y natural es que este conocimiento de Jesucristo se encuentra en oposición a nuestros pensamientos, a nuestra voluntad, a nuestros deseos, y empieza esta lucha espiritual. Por eso este versículo nos exhorta a nosotros a que pongamos como prioridad el hacer la voluntad de Dios, en el andar en el Espíritu y no proveer para los deseos de la carne. Abastecer es la palabra aquí cuando nos habla de satisfagáis los deseos, se habla de abastecer a los deseos de la carne. Es como cuando nosotros llenamos un carro con gasolina. Entonces estamos proveyendo para que el carro pueda caminar y pueda funcionar. De la misma manera, cuando nosotros proveemos, abastecemos para los deseos carnales, entonces son los deseos carnales que van a controlar nuestra vida. Y el apóstol nos está llevando a que nosotros pongamos como prioridad nuestra vida, nuestra relación con Dios. Entonces, vamos a mirar la primera etapa de este crecimiento espiritual, que es enfocado en el yo. El yo nos está hablando de nuestro propio ego. Y al igual que Pablo, vamos a mirar en Romanos, en el capítulo 7, versículo 16 al 23, vamos a estar leyendo este versículo, Romanos 7, de 16 al 23, donde se nos narra a nosotros la lucha que el apóstol Pablo tenía como creyente. Dice aquí, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que me lleva contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y termina en el versículo 24 diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta es una lucha real. Cada uno de nosotros lo experimentamos. Experimentamos esta frustración. Si somos honestos,
Ningún cristiano puede saltarse esta etapa en su vida. Pero algo contradictorio sucede cuando, a pesar de darnos cuenta que podemos nosotros vivir una vida santa, vivir una vida como a Dios le agrada, empieza en nosotros una lucha. Y creemos que nosotros no podemos vivir en victoria. La Biblia nos dice que nosotros somos más que vencedores. Nosotros enfrentamos esta lucha, pero ya del lado de la victoria. La lucha no es para ver quién pierde o quién gana. Esta lucha que nosotros tenemos es para vivir del lado de la victoria. Nosotros ya somos más que vencedores. Pero esta lucha que está en nosotros justamente empieza porque nos engañamos a nosotros mismos y pensamos que nosotros podemos hacerlo simplemente, como dicen en México, si le echamos ganas. O como decimos con un sí se puede. Pensamos que nosotros podemos salir adelante. Inclusive hoy en día, en estas capacitaciones que recibimos de los coaches, nos dicen que nosotros tenemos un campeón que tenemos que sacar, que está en nosotros, refiriéndose al yo, refiriéndose a la capacidad humana. Pero la capacidad que nosotros tenemos es espiritual. Pero también en muchas predicaciones, algunos pastores o predicadores nos dicen de que nosotros tenemos que obedecer a Dios. Y cuando predicamos, empezamos a hacer énfasis en los mandatos de Dios, como orad sin cesar, id por todo el mundo y predicar el evangelio, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O como el versículo que dice, el que tiene los mandamientos y me guarda, ese es el que me ama, haciendo énfasis en los mandatos de Dios. Y ponemos cargas sobre otros que ni nosotros mismos podemos cargar. Y eso es lo que sucede. Pensamos que podemos cumplir los mandamientos de Dios en nuestras propias fuerzas. Y eso no se puede. Por eso el versículo que leímos nos dice, andad en el Espíritu. Vamos a mirar una descripción de esta etapa de enfocados en el yo. Muchos pensamos que como resultado de cumplir los mandatos podremos experimentar la bendición y la aprobación de Dios. En realidad, esta enseñanza de recibir la bendición por la obediencia es una enseñanza antiguo testamentaria. En el Nuevo Testamento, si nosotros miramos en Gálatas, en el capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículos 11 y 12, aprendemos que esta capacidad que nosotros tenemos para obedecer a Dios viene por la fe y la gracia que vemos en nosotros. Y quiero leer Gálatas 3, 11 y 12. Y dice, porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. En el Antiguo Testamento miramos que el que obedece a la ley, ¿verdad?, va a poder disfrutar la vida, pero el justo y el que ha sido justificado por la fe, vive por la fe. Y nosotros tenemos que vivir en esa fe de que nosotros hemos muerto con Cristo, en que estamos sepultados juntamente con Cristo. En el Antiguo Testamento sí nos decía de que vamos a recibir la bendición si nosotros obedecemos la ley. Pero en el Nuevo Testamento nosotros podemos obedecer la ley porque hemos sido ya justificados y ahora la ley ha sido escrita en nuestros corazones.
En el Nuevo Testamento, la obra del Espíritu Santo hace de que la vida de Cristo se manifieste en mi vida. Todo lo que yo hago en Cristo es lo que nosotros llamamos obediencia. Para eso se nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos permite a nosotros saber y conocer lo que nosotros tenemos en Cristo. Y somos en Cristo. Por lo tanto, no es que yo hago, sino lo que Él hace en mí, que hace que yo pueda experimentar las bendiciones que Él me dio desde antes de la fundación del mundo. Con razón que muchos, si no la mayoría de los cristianos, llegamos a un punto de querer tirar la toalla. Nos cansamos de querer obedecer, ya que en nuestras fuerzas jamás podremos obedecer a Dios. Nuestras vidas quedan frustradas al tratar de alcanzar las expectativas que tenemos de nosotros mismos. Como cristianos no podremos lograr algo aparte de lo que Cristo logró por nosotros. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 30 nos dice que en Jesucristo nosotros hemos sido hechos justificación y santificación y redención. Es en Cristo Jesús que yo puedo ser justificado, es en Cristo que yo puedo vivir una vida santa y es en Cristo que un día yo voy a ser glorificado. La lucha de la carne y del espíritu continuará hasta que Cristo venga, pero siempre nos sentiremos derrotados si dejamos que la misma carne nos engañe, haciéndonos pensar que sí se puede vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Nunca me voy a olvidar cuando entré a una clase de vida cristiana. El primer año que estaba en el Instituto Bíblico, la primera clase fue la de vida cristiana y el profesor, al empezar la clase, dijo: ninguno de los que estamos aquí puede vivir la vida cristiana. Y yo me dije, bueno, entonces, ¿para qué vine yo a este instituto bíblico? Pero el profesor continuó diciendo: ninguno de los que estamos aquí podemos vivir la vida cristiana. Es Cristo en nosotros que hace posible que podamos vivir la vida cristiana. Así que, en realidad, debemos darnos cuenta de que nosotros no podemos en nosotros mismos. Tenemos inclusive que cambiar nuestra manera de orar. Cuando decimos: Señor, ayúdame, Señor, provéeme, Señor, dame, y estamos siempre queriendo fortalecer al yo. Dios lo que quiere es que yo me considere crucificado con Cristo, muerto al yo, para que sea Cristo el que vive en nosotros. Y podamos decir como el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que no nos enfoquemos en el yo, aprendámonos a enfocar en Cristo. Esta es la primera etapa.